Mrityu samsara. Ok. Hare Krishna. Vamos a leer, continuar con la lectura. Hoy el texto 42 del Srimad Bhagavatam. El texto 42 del capítulo 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaivan Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Chayam Virayet Nasta Prayesva Bhadrisu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistikim Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridiyantastohya Vadrami Vidunoti Suhritsatam Krishne Swadamopagate Jnana Dharma Divisaha Kalaunasta Trishamesha Puranarkotunoditaha. Así que continuamos con el texto 42 del capítulo 3. Satu samsravayam asam maharayam parikshitam prayopavistam gangayam paritam paramarshivi. Satu samsravayam asam Maharayam parikshitam prayopavistam gangayam paritam paramarshivi. Traducción de este verso y significado, ambos dados por Srila Prabhupada. Traducción. Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, le entregó a su vez el Bhagavatam al gran emperador Pariksit, quien se sentó a orillas del Ganges, rodeado de sabios, a aguardar la muerte sin comer ni beber. Nuevamente, Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, le entregó a su vez el Bhagavatam al gran emperador Pariksit, quien se sentó a orillas del Ganges, rodeado de sabios, a esperar la muerte sin comer ni beber. Significado. En la cadena de sucesión discipular, todos los mensajes trascendentales se reciben debidamente. Esa sucesión discipular se denomina parampara. Así pues, a menos que el Bhagavatam o cualesquiera otras escrituras védicas se reciban a través del sistema parampara, la recepción de conocimiento no es genuina. Vyasadeva le entregó el mensaje a Sukadeva Goswami y Suta Goswami recibió el mensaje de labios de Sukadeva Goswami. Por lo tanto, uno debe recibir el mensaje del Bhagavatam de labios de Suta Goswami o su representante, y no de un intérprete impertinente. El emperador Pariksit recibió la información de su muerte con tiempo, y de inmediato dejó su reino y su familia y se sentó a orillas del Ganges a ayunar hasta la muerte. Todos los grandes sabios, rishis,
filósofos, místicos, etc., fueron allí debido a la posición imperial que él tenía. Ellos hicieron muchas sugerencias acerca de cuál había de ser su deber inmediato. Y finalmente se decidió que oiría a Sukadeva Goswami hablar del Señor Krishna. Fue así que se le recitó el Bhagavatam. Shripada Sankaracharya, quien predicó la filosofía Mayavada e hizo énfasis en el aspecto impersonal del absoluto, también indicó que uno debería refugiarse en los pies del loto del Señor Sri Krishna, pues no hay ninguna esperanza de ganar nada con debates. Indirectamente, Sripada Sankaracharya admitió que lo que él había predicado, con las floridas interpretaciones gramaticales del Vedanta Sutra, no puede ayudarlo a uno en el momento de la muerte. En la crítica hora de la muerte uno debe recitar el nombre de Govinda. Esa es la recomendación que dan todos los grandes trascendentalistas. Sukadeva Goswami había declarado hacía mucho tiempo la misma verdad, o sea, que al final uno debe recordar a Narayana. Esa es la esencia de todas las actividades espirituales. En prosecución de esa verdad eterna, el Srimad Bhagavatam fue oído por el emperador Pariksit y fue recitado por el idóneo Sukadeva Goswami. Y tanto el orador como el oyente de los mensajes del Bhagavatam, a su debido tiempo se liberaron por el mismo medio. Termina el significado. Om Arjana Timirandasya Yananyana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Panchakalpataruvescha Kripa Sindhuvya Evachan Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaham Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Veshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok, Hare Krishna.
Saludos a todos, muy buenos días. Hoy de vuelta, no sé por qué razón, ha regresado la pantalla estirada. Yo pensaba que de ayer de ayer en adelante iba a seguir normal, pero ahora volvió a la pantalla estirada. Así que fue un día nada más. Y aquí estamos en el texto 42, ¿no? Y como hemos venido diciendo, y es, nuevamente se utiliza aquí el recurso de mencionar a las autoridades. Es un recurso, ayer decíamos, un argumento de autoridad, ¿no? De cómo cuando, en un argumento, cuando estamos queriendo convencer a alguien, el mencionar a alguna autoridad puede darle más peso a mi argumento, ¿no? Y como habíamos estado diciendo, ¿no? En estos 4 versos que describen al Bhagavatam, el Sutta Goswami, que es quien está describiendo esto, Sutta Goswami no recurre a decir, este Bhagavatam tiene 18.000 slokas, por ejemplo. No es, aunque es verdad, es válido, no es un argumento de peso en este caso. Él sigue mencionando a autoridades, ¿no? Sigue mencionando grandes personalidades como argumento. Y ahora ya aparece Sukadeva Goswami, mientras que ayer solamente se mencionó explícitamente a el hijo de Vyasa. Ahora se menciona a Sukadeva Goswami y aparece otro personaje, otra autoridad. Y se menciona el hecho de que Sukadeva Goswami le habló este Bhagavatam a Pariksit, Maharaj Pariksit, el emperador Pariksit. Vea interesante algunos datos curiosos que aparecen. Si vemos el sánscrito, en la segunda línea del sánscrito, se dice Maharajam Parikshitam. O sea, y vamos palabra por palabra, encontraremos algo interesante. Y es que, si bien es cierto, se menciona directamente, explícitamente, Maharajam Parikshitam, Prabhupada traduce esas 2 palabras como el emperador Pariksit. Y nosotros hoy en día utilizamos el adjetivo Maharaj. Y curioso, como digo, nada más un detalle, un dato, de cómo el Bhagavatam, cuando se refiere a un Maharaj, es a un emperador, como hoy. Y en el palabra por palabra, la traducción palabra por palabra, Maharaj, Prabhupada lo traduce como lo que es, un emperador. Porque en Raj, así como quienes conocen ese verso del Bhagavad Gita, del capítulo 2, es un famoso verso, en donde Krishna dice, este es el rey de toda la educación. Capítulo 9 se titula El conocimiento más confidencial. De hecho, el nombre en sánscrito de ese capítulo es Raya Vidya Yoga. A ver, ya lo estoy dudando. Pero independientemente del nombre del capítulo, sí, Raya Vidya Yoga. Independientemente del nombre del capítulo, el texto número 2, Krishna le dice a Arjuna, voy a impartirte este conocimiento, el cual es el rey de la educación y el secreto más secreto de todos. Entonces el sánscrito que se utiliza es, o que Krishna utiliza es Raya Vidya, Raya Guhyam. Raya en el sentido de rey. Y Maharaja sería un rey muy grande, o sea, un emperador, ¿no? Entonces aparece Maharajam Pariksitam,
Prabhupada lo traduce como el emperador Pariksit. Y al menos en el Bhagavatam, en el Srimad Bhagavatam, ese calificativo de Maharaj se le da siempre a los emperadores o a los reyes. Hoy en día nosotros, por algunas razones, nosotros usamos ese adjetivo para los renunciantes, ¿no? No sé si ustedes se habían detenido a pensarlo, lo sabían. Técnicamente, al menos el Bhagavatam usa el adjetivo Maharaj para los emperadores. Y cuando aparece un renunciante como Sukadeva, se utiliza otro adjetivo, como directamente Goswami, Sukadeva Goswami, o otros. Pero Maharaj siempre se usa para los emperadores, ¿no? Así que como un detalle, nada más, como un dato por mencionar. Así que se menciona Maharaj Pariksit, al emperador Pariksit. Y el pequeño incidente, se menciona ahí cómo es que el rey Pariksit recibió la noticia de que iba a morir dentro de 7 días y decidió ir a sentarse a orillas del Ganges para escuchar el Bhagavatam. Otro detalle interesante que aparece en el significado son pequeños detallitos, pequeños detalles que van apareciendo allí en el significado. Vean esto, o más bien escuchen esto. El emperador Pariksit recibió la información de su muerte con tiempo, o sea, 7 días específica. Bueno, se dice una semana, pero no se dice, en realidad no sé si es un aproximado, pero a veces se dice 7 días, pero bueno, una semana. El emperador Pariksit recibió la información de su muerte con tiempo y de inmediato dejó su reino y su familia y se sentó a orillas del Ganges para ayunar hasta la muerte. Esa es la afirmación de Prabhupada. Esa es la premisa, ¿no? El emperador Pariksit recibe, y vamos a contar un poquito el incidente, recibe la noticia de que va a morir en 7 días. Y Prabhupada dice, y de inmediato dejó su reino y su familia. Ahora, cuando vamos a la historia que va a aparecer aquí en el capítulo, vamos a ver qué capítulo es este. Creo que no está en el primer libro. Sí, eso vendrá en el segundo libro del primer canto mismo. Se va a relatar la historia del emperador Pariksit. Cuando uno va a esa historia, se da cuenta de que, bueno, vamos a iniciar, tal vez no me olvido del punto que quiero mencionar. El rey Pariksit está por ahí cazando y hace falta ir más atrás todavía, cuando la batalla de Kurukshetra está ocurriendo y los Pándavas termina la Gita y Arjuna dice, ok, voy a pelear, ahí termina y luego empieza la batalla de Kurukshetra. Todo esto se menciona en el Mahabharata, cómo fue la batalla de Kurukshetra y que pronto habrá un Mahabharata en español. Bueno, hay uno, no sé si haya más, pero por allí vendrá un Mahabharata en español. Entonces termina la batalla de Kurukshetra, los Pándavas ganan la batalla, ellos, los 5 Pándavas, quedan con vida y ya después de la batalla de Kurukshetra, eso se narra en el Bhagavatam, como los Pándavas quedan con vida. Y ellos deciden, bueno, nosotros ya estamos viejos, ya estamos mayores, deciden, ¿cómo se llama? Entronar o darle el trono, poner en el trono a su nieto. Y este nieto es el emperador del cual estamos hablando hoy. El emperador Pariksit es nieto de los Pándavas, ¿no? Los Pándavas, estando ellos mayores, estando ellos viejos, y estando el rey Pariksit, o el muchacho Pariksit, estando con edad suficiente para el trono, ellos lo ponen en el trono, y los Pándavas deciden ir al bosque para sus días finales,
Hay un capítulo que describe eso aquí en el Bhagavatam, más adelante. Es el capítulo 14, si no recuerdo mal. Así que este emperador Parikshit del cual estamos hablando hoy es el heredero de los Pándavas. Entonces el emperador estaba caminando por allí, andaba cazando por algunas razones, ya que los kshatriyas, los guerreros, tenían una de sus labores, era cuidar del bienestar de los ciudadanos y pelear en la guerra. Se les permitía cazar con el fin de mejorar sus habilidades, ¿no? Y esa cacería no siempre involucraba la matanza de animales, a veces sí, pero no era necesario. Era una cacería donde no siempre se involucraba la matanza de algún animal, a veces sí. Y cuando involucraba alguna matanza, era justificada en el sentido de que el rey no lo hacía por puro morbo de matar animales, sino más bien por mejorar sus habilidades en la batalla. A veces estos cazadores, estos emperadores se enfrentaban sin armas y sin armas, se enfrentaban directamente a animales salvajes. Esto es otro tema. Y el rey Pariksit andaba por allí, ¿no? Y en una ocasión andaba por allí, se relata esto en el Bhagavatam, en un día de estos soleados, andaba exhausto y cansado después de la cacería y ve que hay la choza de un sabio y se dirige allí para buscar un poco de agua y se encuentra con que el sabio está sentado meditando y el sabio ni siquiera se da cuenta de que él llegó. Y el emperador Pariksit se molesta, no sé si se molesta, pero se incomoda un poco con el hecho de que el sabio no le recibió adecuadamente. Él era el emperador de la tierra en ese tiempo. Y él decidió irse del lugar y antes de irse, entonces, como forma no voy a decir burla, pero o sea, la costumbre en ese tiempo era que se recibía a las grandes personalidades, de ser posible, se recibía ofreciéndoles una guirnalda de flores, ¿no? Entonces el rey Pariksit, a forma de broma en este sentido, antes de irse de la cueva o de la choza del sabio, no le pone una guirnalda, sino una piel de serpiente que andaba allí, se la pone en el cuello al sabio, mientras el sabio a todo esto ni siquiera se da cuenta. Cuando el rey se fue, el sabio no se daba cuenta. Cuando el hijo del sabio vuelve a la casa, se da cuenta de lo que ocurrió y entiende que esto fue el rey que le puso esta serpiente para burlarse de su papá de esta manera. Y el niño en ese momento, él se enoja ¿sí? Se enoja con el rey. Dice, ¿quién es este rey? ¿Quién se cree para venir a burlarse así de mi papá? Así que él lanzó y envió una maldición para que el rey muriera en 7 días, este Maharaj Pariksit, este emperador Pariksit. Así que el rey recibe la noticia de que va a morir en 7 días y él, siendo por naturaleza, por sus genes, que era descendiente de los Pándavas, tenía esa piedad por familia también, y él decide aprovechar esos 7 días para ir y pulir su cultivo devocional, su cultivo espiritual. Entonces él decide irse a la orilla del Ganges para recibir iluminación espiritual, y como Prabhupada dijo aquí en el significado, él llegó al Ganges para aprovechar sus últimos 7 días, y todos los grandes sabios, rishis, filósofos, místicos, etcétera, dice Prabhupada, lo estoy leyendo, fueron allí debido a la posición imperial que él tenía, a la orilla del Ganges. Llegados a este punto, eso es el incidente,
lo que quería mencionar y por qué traigo esto es porque Prabhupada dice: el emperador Pariksit recibió la información de su muerte con tiempo y de inmediato dejó su reino y su familia y se sentó en el Ganges. Hay algunas afirmaciones de Prabhupada, hay algunas en todas las páginas del Bhagavatam. Prabhupada va dándonos y va como un papá como un profesor lleva de la mano a un alumno y le va informando de cada vez temas cada vez más profundos, más completos. Va llevando un hilo conductor en todos los temas. Y en ese hilo conductor que Prabhupada lleva hay una lectura cuidadosa de los libros de Prabhupada. Nos revela que Srila Prabhupada va llevando un hilo que se llama el Siddhanta. El Siddhanta, para algunos quienes estábamos participando en la charla de ayer se mencionó esto en la charla de su santidad, Hridayananda Das Goswami. Él hablaba del Siddhanta y como Prabhupada va adentrándonos en el Bhagavatam y revelándonos Siddhanta. Siddhanta, Siddhi significa perfección, ¿no? Los 8 siddhis. Y sabemos que Siddhi significa perfección. Y Anta, él explicaba que Anta significa como el final de, y hace referencia al final de algo. Por lo tanto, un Siddhanta es la perfección del final, o, habiendo llegado al final de un libro, cuál es la perfección, la conclusión de ese libro, ¿no? Y Siddhanta como Bhakti Siddhanta. Siddhanta, él ayer explicaba, que son ciertas verdades conclusivas, concluyentes, como el hecho de que el canto del Mahamantra es un Siddhanta. El canto del mantra Hare Krishna es el método más sublime y potente para acercarse a Krishna. Siddhanta. Y es una conclusión perfecta basada en los libros. Entonces Prabhupada va dándonos muchos y revelándonos cada vez, no muchos Siddhantas, sino que en realidad el Siddhanta es uno, la conclusión perfecta de los libros es una, pero él va revelándonos, abriendo cada vez más la cortina, ¿no? Y es una de las razones por las cuales necesitamos, para un avance apropiado, leer detenidamente los libros de Prabhupada. Sin embargo, al mismo tiempo, en los significados de Prabhupada hay otro tipo de afirmaciones que no son Siddhanta, ¿no? Y que en ocasiones ni siquiera son literales. Y esto entra en la categoría de lectura cuidadosa, como hemos venido diciendo, y como él mismo lo dijo 2 versos atrás. Y uno de esos ejemplos es este del día de hoy, que lo voy a leer ya por tercera vez. El emperador Pariksit recibió la información de su muerte con tiempo y de inmediato dejó su reino y su familia. Si escuchamos eso, de inmediato dejó su familia, cuando vemos y leemos la historia de Pariksit, vemos que no fue tan de inmediato. Él recibió la noticia y fue al palacio, encontró a su hijo, lo preparó, lo encargó para que se haga cargo del reino, se desvistió en el sentido de que se quitó todas sus alhajas como rey, se puso un pequeño trapo para ir a sentarse a la orilla del Ganges, se tomó su tiempo. Sin embargo, en un sentido no literal, fue de inmediato, ¿no? O sea, no es que él dijo, ok, voy a morir dentro de unos días, bueno, denme chance, dentro de un par de días voy a ir a meditar al bosque. En ese sentido sí fue de inmediato, porque él tomó medidas de inmediato. Escuchó la noticia, se dirigió a su casa, llamó a su hijo, organizó una reunión, lo llamó, lo preparó, le dijo esto y esto y esto va a ocurrir, te encargo el reino, preparó a sus consejeros y todo lo demás. Sin embargo, Prabhupada menciona que el emperador de inmediato dejó su reino y su familia, ¿no? Entonces, en la lectura cuidadosa que Prabhupada nos recomienda en la introducción del Gita y en el verso 340 de este mismo Bhagavatam,
otro de los aspectos de la lectura cuidadosa significa esto, ir reconociendo que hay afirmaciones que son Siddhanta y esas no hay un centímetro, no podemos movernos ni siquiera un milímetro de ese Siddhanta, como cuando se dijo en el 328, ¿cómo era este mantra? Swayam Krishna, ¿ustedes recuerdan? Que de todas las encarnaciones, después de haber mencionado toda una lista de encarnaciones, se dijo que Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Et chamsa kalap musa, Krishna stu Bhagavan Swayam. Eso es un Siddhanta, es una verdad categórica revelada. Sin embargo, esta afirmación, como otras que encontramos, nos podemos recordar que no es completamente literal, ¿no? Porque el mismo Prabhupada, y esto que estoy mencionando no es extraído de otro libro, sino en la misma historia de Maharaj Pariksit. Prabhupada relata esto que yo estoy mencionando, ¿no? Que Pariksit Maharaj le encargó a su hijo, fue al reino y todo lo demás. Así que aunque podría parecer que fue de inmediato, necesitamos como... Lo menciono porque es algo, un detalle, como lo digo de vuelta. Pero nos podemos proteger, ¿no? Podemos proteger en el sentido de que más adelante, y como ayer mencionábamos también, ¿no? Esta misma lectura cuidadosa, ayer decíamos, y Prabhupada de hecho lo decía, que el Bhagavatam se debe escuchar de labios de un renunciante, ustedes recuerdan, ¿no? Y que si alguien tiene cargas familiares, no debe hablar el Bhagavatam, recuerden que decíamos eso, ¿no? Sin embargo, Prabhupada en el Bhagavad Gita dice 18:11 que todos aquellos grijastas, o sea, los que están casados, pero que están entregados a la misión, son renunciantes, son sannyasis. Así que una lectura cuidadosa nos puede ir protegiendo. Y una lectura no cuidadosa, leyendo el verso de ayer, podríamos decir, Prabhu, usted está casado, usted no habla el Bhagavatam, o yo no voy a ir a escuchar la clase de tal o tal persona, porque él es una persona casada. Y esto nos puede llevar, siguiendo ese razonamiento, podríamos llegar incluso a decir, no, las devotas no pueden hablar el Bhagavatam, ¿no? Porque son mujeres, ¿no? Nos podría llevar incluso a esa conclusión, ¿no? Porque, bueno, en realidad no hay ninguna... Así como Prabhupada en la afirmación de ayer dijo que una persona que tiene cargas familiares no puede leer el Bhagavatam, entonces podría parecer que una devota, mucho menos, ¿no? Encontramos en el Chaitanya Charitamrita, y no solo Chaitanya Charitamrita, pero aunque ahí está la psique de Prabhupada diciendo, quien sea que conozca la ciencia devocional, pues puede ser un guía espiritual, puede ser un maestro espiritual, ¿no? Y si hay una devota que conoce la ciencia devocional, pues con todo el gusto del mundo iríamos a escuchar su presentación, su exposición de Krishna. Así que eso. Hay afirmaciones que son Siddhanta, que no se puede de ninguna manera mover de allí, como el otro Siddhanta. Chaitanya es Krishna. Ni siquiera es una encarnación, como habíamos dicho, recuerden. Ni siquiera es que es una expansión de Krishna. No, es que es Krishna mismo, Chaitanya. Y es un Siddhanta. Una afirmación completamente categórica y sin espacios a posibilidades. Sin embargo, ayer decíamos, alguien con cargas familiares no puede leer el Bhagavatam. Prabhupada dice, si alguien conoce la ciencia devocional, ya sea un brahmana, un kshatriya, un vaishnava, quien sea, está capacitado para enseñar acerca de Krishna. Así que eso, ¿no? Y en relación con Pariksit Maharaj, el emperador Pariksit, se menciona eso, él fue al río, al Ganges, se le habló al Bhagavatam y todos los grandes sabios estaban allí presentes, y Prabhupada comienza su significado hablando nuevamente de la importancia de la sucesión discipular, ¿no? Ayer también decíamos como la importancia, ¿no? De tal vez en Occidente
no sé si en Oriente también, no sé si en India también, aunque definitivamente es distinto. En Occidente es más difícil, ¿no? Como captar y aceptar el principio del sadhu. Ayer hablábamos del principio del sadhu. Difícil. Y para muchas personas, por ejemplo, para algunas personas, el hecho de que tenga que ofrecerse respetos a un swami, a Prabhupada incluso, y se tenga a veces algunas personas, no todos por supuesto, ¿no? Pero algunas personas ven, por ejemplo, cuando ofrecemos una guirnalda a un maestro espiritual, ofrecemos reverencia al maestro espiritual, eh, debido a que en la concepción occidental no está, decíamos ayer, el principio del sadhu, ¿no? Es, es un reto, es un desafío. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? Pensémoslo. Si la ciencia devocional, y es la ciencia del servicio devocional, plantea que sin la guía del maestro espiritual no se puede avanzar, dijimos ayer, ¿no? Y es más que si nos metemos en el tema del maestro espiritual, el guru tattva, si nos adentramos en ese tema que requiere todo un estudio, por eso se llama el guru tattva, nos damos cuenta que, y Prabhupada lo enseñó, que al maestro espiritual se le debe tratar con la misma, así como si estuviera tratando con Dios. Prabhupada dice, porque es el representante del Señor Supremo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para un público y para mis amigos y para mis personas cercanas que no tienen el concepto del sadhu? ¿Cómo puedo transmitirles ese siddhanta? Porque es un siddhanta, ¿no? No es un detalle. ¿Cómo puedo decirle a una persona que, mira, aquí está este señor, tienes que tratarlo como Dios, ¿no? Difícil, ¿no? Porque no hay ese concepto de sadhu. Y como ayer decíamos, es una de las razones por las cuales son valiosísimas, súper valiosas las comunidades Vaishnavas, ¿no? Por un lado, por el principio del sadhu, como ahora estamos diciendo, porque es valioso nosotros, incluso ya como practicantes, exponernos a la presencia de un sadhu, y es valioso para las personas que vienen conociendo la vida devocional, que puedan estar en presencia de un sadhu, ¿no? Y ahora estamos hablando de un sadhu, de un maestro espiritual, un swami. Sin embargo, también es necesario tal vez no solamente aquellas personas que pueden estar en una plataforma bastante distante, bastante elevada, pero también para otros quienes les preste la oportunidad de ir cultivando una vida de sadhu, ¿no? Una vida de santidad, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, podemos crear, digamos, una comunidad Vaishnava en donde todos sean, todos vivan en casa, podemos decirlo, y todos, eso, vivan en casa, y podemos decir que tal vez en el futuro, digamos, no haya templo, no hayan comunidades Vaishnavas en el sentido que templos, y cada quien se reúne, digamos, en casa. Podemos imaginar como un futuro. Sin embargo, sería un reto, ¿no? Sería un reto seguir enseñando el siddhanta de que tienes que respetar al maestro espiritual como si respetes a Dios, sin exponer a la persona que le estoy enseñando eso, sin exponerla a la presencia de un sadhu, ¿no? Para que pueda convivir y compartir con un sadhu. Y en ese sentido son valiosas, como digo, cuando se pueda, que el templo permita, o las comunidades de ashram permitan que haya personas que cultivan una vida de santidad, ¿no? Porque, como ayer mencionábamos esto, ¿no? Porque habiendo y existiendo ambas personas, ambas grupos de personas, se comparten inspiraciones, se comparten ayuda y se comparten soporte una a la otra, ¿no? Ayer yo mencionaba el soporte económico, ¿no? Y sin embargo es valioso mencionar cómo el soporte económico, si de alguna manera es necesario, pues, y más en una sociedad eh, industrial como la de hoy, en donde para moverme 2 kilómetros pues necesito dinero para subirme al metro. Sin embargo, más allá del soporte económico,
es súper valioso un ambiente, porque hay necesidades no solamente económicas, sino necesidades emocionales. Y también ayer lo mencionábamos, ¿no? O antier, no recuerdo. Como todas las almas, estamos buscando buenos relacionamientos, estamos buscando amistad, ¿no? Estamos, en fin de cuentas, estamos buscando a Krishna y Krishna es la mejor persona en toda la existencia. Si hay alguien que puede tratarlo a uno de la mejor manera es Krishna. Y no hay compañía más grata que la de Krishna. Y cuando entramos a este mundo seguimos extrañándolo a Él. Y cuando encontramos un ambiente en el cual somos escuchados, somos valorados, en el cual podemos amar y expresar nuestro afecto, nuestro cariño a otros, eso se parece cada vez más a la compañía de Krishna, ¿no? Entonces, es no solamente una comunidad Vaishnavas que se mantenga con un soporte económico, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día muchas comunidades Vaishnavas se enfrentan esa dura realidad, ¿no? De no tener suficientes fondos, hablando a nivel económico. Sin embargo, el soporte económico se queda a medias, ¿no? Es mucho más valioso y es mucho más integral, mucho más completo cuando una comunidad tiene un soporte económico y puede al mismo tiempo cultivar buenos relacionamientos, ¿no? Y para todos aquellos quienes viven en la ciudad de Panamá, ustedes podrán saber, nosotros intentamos, y por la fortuna de Krishna, y cada yatra, cada lugar tiene retos distintos. Por fortuna de Krishna, en Panamá tratamos de aprovechar todos esos recursos que hay, Vaishnavas con quienes se puede mejorar y adentrarse, se puede profundizar en buenos relacionamientos, Vaishnavas con quienes ayer decíamos, quienes también aportan un soporte económico fantástico. Podemos encontrar, nosotros hacemos nuestra parte y hacemos lo que mejor podamos, así como todos, de poder compartir lo que compartimos leyendo y estudiando el Bhagavatam, y en su momento cuando los devotos puedan regresar a sus servicios, intentamos que el programa diseñar eso, ¿no? Un crecimiento aprovechando los recursos que hay, conociendo las limitantes que también hay, aprovechando para tratar de florecer una congregación, una comunidad que tenga todos estos aspectos, que tenga, y todo esto lo decía por la figura y la presencia de personas que están cultivando santidad por un lado, y en su momento recibir la visita de personas que viven con santidad, el principio del sadhu, ¿no? Porque eso nos garantiza, esto no sé si a ustedes siempre está esta pregunta, y creo que en alguna ocasión la hablamos hace poco, si no me recuerdo, la pregunta de cómo hago para aumentar mi fe, ¿no? ¿Recuerdan que lo hablábamos? Personalmente, para mí es una herramienta fantástica el ponerme en presencia de sadhus, ¿no? No solamente sadhus que están allá súper lejos, muy cerca de Krishna y súper lejos de mí, sino a mí me funciona el ponerme en contacto y el ver personas que han cultivado un poco más de santidad, ¿no? Y ver cómo en su persona sí se manifiestan tales cualidades. Como aquí Prabhupada dijo, que también me llamó la atención, Prabhupada dijo en la segunda parte de su significado, que puros argumentos filosóficos, al fin de cuentas, ¿de qué nos sirven, no? Puros conocer términos filosóficos y conocer filosofía y conocer slokas y conocer procedimientos, rituales. En fin de cuentas, nosotros, en fin de cuentas, se espera que eso se refleje en mi forma de tratar con los demás, ¿no? En mi forma de ser. Y al menos en mi caso, una herramienta fantástica y me sirve y trato de aprovecharla lo máximo posible para mejorar mi entusiasmo y para mejorar mi fe, es ver otras personas que me hacen pensar, yo quiero ser como él, ¿no?
yo quiero ser como ella. Y Vaishnavas que demuestran en su vida por su forma de ser, no por los slokas, los mantras que memorizaron o los rituales que saben, o por los países donde viajaron, esas cosas son irrelevantes, sino más bien cómo es él, cómo es ella, cuando yo estoy en presencia de ella o de él. Cómo es él, cómo es ella, cuando él o ella está en presencia de otras personas, cómo es su forma de ser, ¿no? Y por supuesto la vida de Prabhupada no es menos. Porque me hacen pensar que sí, que esta ciencia devocional es verdad, que sí moldea la vida de las personas, ¿no? Sí, si uno sigue el proceso, sí es verdad que le va regalando a uno una vida de santidad, lo cual, no sé si a ustedes les pasa, pero una vida de santidad, cuando lo digo, podría parecer como aburrido, ¿no? Como una vida de santidad podría ser que me estoy refiriendo como a un sacerdote que está ahí metido, enjaulado en un templo todo el día. No, más bien me refiero a una vida de santidad, me refiero a que esas cualidades se vayan despertando y se vayan reflejando en otros, impacten positivamente en otros, ¿no? Para mí es una herramienta y trato de mantenerme en contacto ahora, hoy en día, a través del chat, mantenerme en contacto con esos devotos, ¿no? Y es una de las formas de las cuales yo recibo mucha fe. Yo lo he percibido, tal vez haya otros métodos. Fe en el sentido de seguridad, de que veo que ellos llevan unos cuantos pasos más adelante, ¿no? Y que veo que sí se puede, ¿no? Y al mismo tiempo mantiene mi entusiasmo. Así que eso, todo esto lo menciono por el principio del sadhu, ¿no? Y como si la sociedad occidental en la que vivimos no tiene el concepto del sadhu, y nosotros no somos sadhus, pero de alguna manera podemos intentar reflejar ciertas cualidades del sadhu para que de alguna manera las personas, si alguien quiere intentarlo, ¿no? Pero al fin de cuentas es completamente satisfactorio para que si encontramos una persona en esta sociedad que no tiene acceso a un sadhu, que yo pueda por lo menos ser portador, si no tiene acceso a Prabhupada, que tiene 1.000.000 de cualidades, que yo pueda ser portador de una cualidad, de 2 cualidades, de 3 cualidades de Prabhupada y transmitirlas a esa persona, ¿no? Ya sea que yo quiera convencerla de la vida devocional o no, aún así el impacto siempre ocurrirá. Ya sea que yo quiera oficialmente, como se dice, predicarle a una persona o simplemente compartir, como a veces voy ahí a la caja del súper, qué sé yo, quien sea, ¿no? Ya sea que esté intentando vender libros o hablarle de la conciencia de Krishna a alguien. En ambos casos es bastante satisfactorio el poder ser portador, no de mantras y eslocas y ser portador de conocimiento, argumentos filosóficos, sino ser portador de cualidades. Un sadhu es portador de cualidades. Y citando nuevamente, yo termino aquí, citando nuevamente a Napoleón. Napoleón ha figurado en esta semana. Una de las citas de él era que un líder es un distribuidor de esperanza, él decía. Un líder va distribuyendo esperanza. Es mucho mejor distribuir esperanza que distribuir otras cosas, distribuir miedo, Y eso decía Napoleón. Así que eso, ¿no? Ya que podemos reflejar ciertas cualidades en ese cultivo de santidad, podemos, no somos sadhus, por supuesto que no, pero vamos cultivando cualidades de sadhu, ¿no? Y el hacer eso y transmitir cualidades del sadhu es, para mí y para la persona que lo transmite, es mucho más placentero, mucho más satisfactorio portar cualidades que portar habilidades, que portar mantras, que portar eso, rituales. Y eso.
¿Yo tengo cualidades 100% del sadhu? No. Espero que poder seguir encontrando más sadhus para poder aprender de ellos, ¿no? Pero es mucho más satisfactorio centrarme en cultivar mis cualidades de sadhu que ponerme a ver las cualidades que le faltan a otros, ¿no? Que es más fácil, ¿no? Es más fácil. Es que tal, la autoridad no es así, no es así. Tal devoto me dijo hace 20 años que, y no estoy de acuerdo con él. Me centro en cultivar mis cualidades, eso será mucho mejor. Y cuando expliquemos ciertos puntos de la conciencia de Krishna, siempre está esta pregunta: ¿cómo hago para...? Yo no vivo en el templo, pero a veces quisiera predicarle a alguien. ¿Cómo hago para contarle a mis primos de la conciencia de Krishna? Si cultivamos cualidades de sadhu, cuando compartamos ciertos principios, ciertos mensajes, nuestro mensaje será más limpio, ¿no? Recuerdan que la pureza es la fuerza. Si vamos cultivando pureza, entonces lo que digamos, las personas se van a quedar más convencidas cuando lo digamos. Y es como un secretillo, como un secreto, ¿no? De que si cultivo cualidades, y hay muchas, podemos hablar todo, es todo un tema también, las cualidades del sadhu, ¿no? Las cualidades del devoto. Si cultivo cualidades, entonces cuando comparta, cuando venda libros, cuando comparta cosas, si es que vendo libros o lo que sea, pues será más fácil, ¿no? Lo mismo pasa, yo no tengo hijos, y lo mismo pasa con el cultivo y el cuidado de los hijos, según converso con algunos devotos que tienen hijos, ¿no? Y la psicología lo dice, ¿no? Si tienes tus cualidades y enseñas de ellas, es más fácil que decirle a tu hijo, haga esto, pero yo hago al revés, pero usted hágalo así. Usted mire para allá, pero yo voy a ver para acá. Mucho más fácil si uno tiene las cualidades, si uno quiere enseñarlo. Así que eso. Creo que hoy no hay comentarios. Yo voy a checar si hay comentarios por hoy. Esa es la enseñanza del Bhagavatam. Ese es el éxito del Bhagavatam, que con la lectura del Bhagavatam nos vamos volviendo una persona Bhagavata. Eso es lo que, en teoría, eso buscamos, ¿no? Claro que uno puede leerlo como para conocerlo, el Bhagavatam, como para saber datos, pero el éxito del Bhagavatam es que a medida que le voy leyendo, voy volviéndome una persona Bhagavata. Eso es lo que, a fin de cuentas, buscamos. Y si me voy volviendo una persona Bhagavata, entonces voy extrayendo esa satisfacción, plenitud, y eso, susukam kartum avyayam, se vuelve completamente feliz. Pero en la medida, a mi paso, no hay prisa, todos tienen retos distintos, desafíos distintos, pero el objetivo es ese, ¿no? Que el Bhagavatam hasta aquí, ya Prabhupada, ¿en cuántas páginas hemos leído? 145 páginas. Hasta aquí Prabhupada ya ha revelado mucho. Cantar el mantra, asociarse con devotos, muchas cosas. Y si vamos aplicando, haciendo nuestro mejor esfuerzo, siendo francos, hace cuánto hablamos de la franqueza, aplicando la constancia. Si vamos con paciencia, acoplando mi vida a ser una persona Bhagavata, poco a poco, entonces ocurrirá ese sabor, ¿no? El sabor del néctar del Bhagavatam. Si yo intento ser un sadhu hacia la fuerza, si yo olvido el principio de la paciencia, como Prabhupada lo dijo, ustedes recuerdan, no sé si todos estaban presentes, pero hace falta mencionarlo. Ya que hoy no hay preguntas ni comentarios, yo agrego esto. Texto 40. A través de un estudio cuidadoso y paciente, podemos obtener las máximas bendiciones del Señor. Así que, si yo intento ser un sadhu al cabo de un mes, intento, no solamente al cabo de un mes, sino intento eso, ir sin cuidado y sin paciencia. Puede ser que alguien diga, pero yo me he leído el Bhagavatam hasta el canto octavo, he leído el Gita cuántas veces y tengo tanto tiempo practicando el servicio devocional.
Y hay casos, algún par de amigos, algún amigo, me recuerdo ahora, decía eso. ¿Por qué entonces no experimento Susukam? Porque, ¿se recuerdan cuando lo decíamos también? Ustedes que viven en casa lo habrán notado. Que, ¿por qué razón los devotos que viven en el templo se ven más frustrados? No siempre, ¿no? Pero, ¿por qué razón cuando voy al templo no se mira que los devotos, algunos sí, algunos no, a veces sí, a veces no? Pero ¿por qué razón, no? Si se supone que en el templo se lee todos los días Bhagavatam, se come todos los días prasadam, se hace kirtan todos los días. Entonces, ¿qué pasa, no? La teoría es interesante, pero ¿por qué, no? Y una de las... podemos sacar todo un análisis, ¿no? Pero una de las razones es eso. Una práctica, no solamente una lectura cuidadosa, pero una práctica cuidadosa y a veces una práctica impaciente. Querer imitar. Eso es, como repito, todos estos son temas que dan para mucho. Y bueno, querer imitar a eso, ¿no? A los sadhus. Para llegar a ser un sadhu parecería que solo imitándolo y ya está, ¿no? Ya hago todo lo que hace un sadhu, ¿no? Pero todos los sadhus, como se dice un dicho fantástico que alguna vez escuché, todos los abuelos fueron nietos. Y simple, y es un gran sutra, ¿no? Todos los abuelos fueron nietos. Nuestro detalle, y esto es todo un tema que lo vamos hablando, ¿no? Parece ser que lo mejor es ser un sadhu, así que ok, voy a imitar el sadhu. Impaciencia, ¿no? Impaciencia y práctica descuidada y es peligroso, ¿no? Porque para llegar a ser un abuelo hay que ser un nieto, con paciencia. Todos los abuelos fueron nietos. Pero a veces con impaciencia queremos saltar. Digo queremos porque a mí mismo me ocurre y trato de medir en qué ocasiones me ocurre para irlo limpiando de mi vida. El querer saltar a imitar al sadhu, porque como lo imito, ya soy un sadhu, ¿no? Así que aquí estoy. Pero después de un tiempo hay suficiente experiencia que después de un tiempo, años, puede durar años, que no me doy cuenta y digo, espérate un momento que lo que estoy haciendo es imitando al sadhu. Imitarnos nos llevará a experimentar Susukam, seguir los pasos. Ser nieto nos llevará, ser un buen canista nos llevará a ser un utama. Pero negar que soy un canista, imitar a los utamas, a ver, en palabras que todos nos entiendan, ser un devoto inicial, ser un neófito, un buen neófito nos llevará a ser un buen devoto maduro. Pero imitar a los devotos adelantados y negar que soy un devoto neófito, cuidado, peligro. Lamentablemente nos ocurre, después de unos años digo, espérate que yo lo que estoy haciendo es imitando, actuando como si déjenme empezar de vuelta. Y ahí voy de vuelta a empezar otra vez, a armar el rompecabezas nuevamente. Así que lectura cuidadosa y paciente. Para gradualmente, con paciencia, son palabras de Prabhupada, con paciencia. Y en el 10.10 del Gita también Prabhupada dice, este sendero se recorre lentamente. Y el 10.10 es un texto central porque forma parte de los 4 versos importantes del Gita. Chatur Sloki. Uno debe saber que la meta es Krishna y cuando se establece la meta, entonces el sendero se recorre lenta pero progresivamente. Bhagavad Gita 10.10. Así que eso, imitar al sadhu es peligroso. Bueno, en realidad como podemos ver, parikrama. ¿Qué mensaje hay detrás del parikrama? Parikrama en el sentido de rodear un lugar. Sí, a veces se hace brindaban parikrama. Parikrama es como rodear, darle la vuelta a un recorrido a Brindavan, o darle un recorrido al templo, parikrama en el templo. Si hay más significados no los conozco. Recuerdo este, y es que se dice si haces un recorrido por el templo, por Brindavan, un lugar sagrado, meditando en qué es lo que estás haciendo, dando cada paso. Eso es como recorrer todo el universo, todos los lugares sagrados, todos los lugares.
de peregrinaje están allí. Y si uno, como cuando se dice también, Yani Kani Chapapani, Brahma Adjadi Kani Cha, Tani Tani Pranashanti, Pradakshina Pade Pade. Lo mismo pasa cuando de manera con atención rodeamos la planta de Tulasi, se dice lo mismo, que es como si uno estuviera haciendo un viaje por todos los lugares sagrados del universo. Y si lo hacemos con atención cada día, eso es como, ya no hay necesidad de que yo vaya a India, todo, y claro, si puedo ir cada tanto, está bien, ¿no? Pero el beneficio de hacer un parikrama, rodear un lugar, con la suficiente atención, me regala que es como que estoy viajando a todos los lugares sagrados del universo. ¿Por qué? Estoy haciendo ahí con atención en un lugar sagrado, que en este caso es el templo, o Brindavan, o Mayapur, hay diferentes lugares. O Tulasi Devi también. Tulasi Devi es una gran devota. Ok, así que hoy paramos allí, alrededor de la deidad o el Dham. Sí, es eso, Prabhu. Posiblemente haya otros significados, en realidad es un tema que no conozco suficiente. Posiblemente haya otros significados, pero yo me quedo con este, que fue el que encontré así más, que a mí me responde más. Tal vez haya otras cosas, pero eso es lo que yo recuerdo, lo que yo conozco. Así que eso. Voy a checar si hay algún comentario de parte de ustedes. Iván, saludos Iván. Qué bueno verte por aquí. ¿Quién más anda por acá? Vamos a ver. Bueno, están todos ustedes, pero Iván no lo había visto todos esos días. Ok, entonces paramos aquí. Hoy es domingo. Nosotros tenemos nuestras actividades del templo y nos vemos en la tarde de 5:30 a 6:30. Hablaremos de Prabhupada, el sadhu, y de 5:30 a 6:30 y mañana para Bhagavatam. Saludos a todos, que pasen feliz domingo. Nicolás, Valeria, José, Darío, esto es, me olvido, Pereira, si no estoy mal. Flor de Loto es Chile, Madre Mahanandini, Paola también, saludos. Andrea estuvo todo el rato. Indira, saludos también a ti, suerte con la Jalaba, el próximo Jalaba. Angie para Querétaro, saludos Angie. Flor de Loto, Madre Radha Govinda, no sé si está por aquí todavía, saludos también a ustedes. Y Prabhu Madhu Gopal, Hare Krishna, saludos a todos. Claudio, también si no recuerdo mal, Claudio había dicho que estaba en Italia. Así que eso, muchas gracias por su compañía, su presencia desde casa. Nos vemos en la tarde. Feliz domingo, Hare Krishna.